que esta palabra cumpla con lo que Dios quiere, acompáñeme en una oración. Por usted, por el que está escuchando, por el que está atendiendo. Comienza a decir: Padre, aquí estamos, creyendo que tu palabra no volverá vacía, que tú cumplirás el propósito con el cual la has enviado. Estamos en los últimos tiempos en que se manifiesta aún más la generación perversa y maligna de la que habló nuestro Señor Jesucristo. Tiempos de desánimo, tiempos de incredulidad, tiempos de apostasía. Pero aquí está tu pueblo que se levanta en tu palabra, en la presencia de tu Hijo Jesucristo, que espera en ti, Señor, porque esperamos en el Dios verdadero, en el Dios santo, en el Dios todopoderoso, y creemos que no quedaremos con la mano vacía. Profetice, Señor, yo no me iré con la mano vacía. El Dios eterno me sustenta, el Dios bendito me ayuda, el Dios bendito me sana, el Dios bendito me restaura, porque así lo promete a través de su palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por favor, le invito a que abra su Biblia en la epístola a los romanos, epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Dice capítulo 1, Romanos capítulo 1, y vamos a sumergirnos en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Divino. Romanos 1, 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El gran camino para el poder de Dios. Amén. El gran camino para el poder de Dios. Tome así. Vamos a comenzar con el análisis del título: el gran camino para el poder de Dios. Porque usted y yo estamos aquí creyendo. Hay mucha gente todavía y allá que todavía queda gente que cree en el poder de Dios y en un Dios verdadero y santo. Amén. Todavía hay gente que cree en el poder de Dios, en un Dios verdadero. Es cada vez menos, pero no importa. Estamos en los que creen en el Dios de la Biblia, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el Dios que es todopoderoso, en el Dios que salva, pero también condena, en el Dios que liberta, pero también reduce al que quiere reducir. Es nuestro Padre y necesitamos el poder de Dios, porque hay cosas que sabemos que únicamente el poder de Dios es el que lo puede cambiar, y esa es nuestra fe. Luego, estos dos versículos hablan del poder de Dios para salvar, hablan del poder de Dios a la humanidad, hablan del camino del creyente, para qué es y por qué es un creyente. Y estamos comenzando el año con muchas actividades ya de la iglesia propia, y nosotros, lejos de menguar, tenemos que creer. No va a ser una iglesia terrenal. Yo veo con tristeza muchos pastores que cada vez más se meten en unción terrenal, que es que va a ser prosperado, que el hogar va a tener negocios. No, hermano, la salvación y la vida eterna está por encima de lo demás, que añadirá. Amén. Dice el 16: porque no me avergüenzo. Un buen principio para usted reciba la bendición de Dios es no dejarse envolver en el manto de vergüenza, ni del diablo ni del mundo. Yo le estoy enseñando a usted
con principios bíblicos, que el Señor Jesucristo fue envuelto en un manto para avergonzarlo, un manto viejo que no sabían si era púrpura o rojo, para avergonzarlo en su figura de rey. Que toda esa obra en la cruz del Calvario pretendía que avergonzar al Señor. Los que querían avergonzarlo tuvieron que reconocerlo como el rey de la gloria. El diablo quiere que usted viva avergonzado del Evangelio, que se avergüence de seguir a Cristo, que se avergüence de permanecer en Cristo, que se avergüence de levantar el nombre de Cristo. No se lo permita al diablo. Lejos de usted avergonzarse del Evangelio, debe sentirse satisfecho, debe sentirse gozoso, debe sentirse complacido, tiene que tener satisfacción de que está en el Evangelio y camina por el Evangelio, que el Evangelio le va a dar vida eterna, que el Evangelio le va a abrir la puerta de la bendición, que el Evangelio le va a abrir un camino nuevo que usted necesita, que el Evangelio le va a traer la medicina y la sanidad, la curación que usted necesita. Amén. Dice, porque es poder de Dios. Siempre el Evangelio es asociado al poder de Dios. Y comenzamos diciendo, hoy usted y yo somos conscientes que necesitamos el poder de Dios. Va a actuar, va a seguir actuando. Alguien que lo crea conmigo, que levante la mano derecha allá donde está, aquí o allá, diga, yo soy de los que creo que el poder de Dios está vigente, está vivo, va a seguir actuando y va a actuar poderosamente a favor mío, a favor de mi hogar, a favor de mi economía, a favor de la salvación de mi casa. El Evangelio de Dios es eterno y el Evangelio de Dios me va a ayudar. Es el Evangelio del Señor Jesucristo y yo no me avergüenzo del Evangelio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí nos recuerdan que el Evangelio tiene un propósito, es para salvación. Para salvación. Amén. La palabra original es del griego, es toso, la primera con S, segunda con Z, y es una raíz que significa salvación. Se puede creer que es sanidad, se puede creer que es restauración, se puede creer que es alivio, se puede creer que es liberación, y entre eso se cree la salvación porque es la liberación de la condenación eterna. Es la posibilidad de estar gozoso con Dios, sabiendo que ya la condenación de los siglos por los siglos no nos valga. Usted sabe que hay un peligro grande que está consumiendo, está alcanzando muchas personas en su fe. Es creer que cuando la gente se muere se aniquila. Y el Señor me recordaba en este día, una de las cosas por las cuales existe la iglesia es por las almas eternas. Tu alma es eterna. Y tenemos que llamar a otros a la eternidad con su alma. Pero para eso hay que mover el Evangelio, hay que anunciar el Evangelio, hay que creer en el Evangelio. Y empezamos a ver el poder de Dios que nos dice todo aquel que cree. ¿Es fácil creer? No lo es. Por lo menos como lo manda la Biblia, no lo es. De decir que cree, lo puede decir todo el mundo. Lo puede decir el filósofo. Lo puede decir el artista. Lo puede decir el político. Lo puede decir el ateo. Hay un gran ateo que es exaltado, un premio Nobel, escritor, que es uno de los íconos de los ateos en el mundo. Y le exaltan el hecho de que él dijo que creía que la humanidad iba a cambiar. Yo no le estoy hablando del creer común y corriente, porque de eso puede hablar todo el mundo. El científico puede hablar de que cree que Marte será conquistado por las naves espaciales enviadas desde la Tierra.
Los científicos pueden creer que el cambio es esto. Yo le estoy hablando de un creer que está de acuerdo con el Evangelio y con el poder de Dios. Son dos cosas diferentes. Tu creer tiene que estar de acuerdo con el Evangelio y con el poder de Dios. Por eso les decía, amados y amadas, que no es tan sencillo creer, porque usted y yo estamos siendo bombardeados por todas partes de situaciones para que les demostremos que hay un Dios, para que demostremos que el Evangelio y es verdadero, para que les demostremos que en el creer no somos defraudados. Y yo me atrevo a pararme en este lugar y a decirles: sí, se lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar el poder del Evangelio. Vamos a demostrar el poder de Dios a favor nuestro. Vamos a demostrar el poder de Dios ayudándonos. ¿Cuánto lo creen? Ser judío primeramente. Eso quería decir al pueblo escogido y a los demás. O sea, el deseo de Dios para que el poder de Dios para salvar de amor. Esta semana me quedé decirle al Señor por esos hijos, por esas hijas, por esos esposos, esposas. Señor, que el poder de Dios se manifieste a ese esposo, a ese hijo, a esa hija, para que él se salve. Amén. Para que haya salvación. Y en el versículo yo a la humanidad. Estos días compartía yo estar en otra nación muy poderosa, muy organizada. En allá no ve usted andenes quebrados, no ve ni uno. Allá usted no ve baches en el piso, ni uno. Allá ve usted los parques limpios. Allá usted ve los centros comerciales, bueno, todo lo de eso. Pero lo veían como una realización humana, porque se hicieron a trabajar, que lo importante era trabajar, a luchar. Cuando ya tuve la oportunidad le dije: ¿sabe que esa nación nació de otra nación? De una capital mundial muy grande, porque esa nación se movió a conquistar. Y en esa nación había una capital donde la gente hacía sus necesidades fisiológicas en la calle, lleno de barro, lleno de agua, en donde era mayor la prostitución y la drogadicción y el alcoholismo que la sobriedad, donde la gran ilusión de una niña campesina en esa nación era poder llegar a esa ciudad para poder ejercer la prostitución, o el gran deseo de muchos muchachitos era poder salir de los campos para llegar a esa gran ciudad y poder ser un ladrón o un estafador. Aún era muy insalubre la ciudad. Había el cólera, se morían por eso. Había niños zarrapastrosos, con piojos, con pulgas, miles de ratas por las calles. Desechos humanos, botaban sus desechos fisiológicos a la calle. Y de esa ciudad salió esa otra nación. Pero ¿qué pasó en esa gran ciudad? Vino el Evangelio. Aleluya. Y vino el Evangelio en un gran avivamiento. Y vino el Evangelio y le dijo a esos habitantes de esta ciudad: tienen que creer que hay un Dios verdadero, que hay un Dios santo, que hay un Dios que cambia todas las cosas, que cambia los corazones, que cambia las mentes, que cambia las sociedades, que cambia los políticos, que cambia todas las cosas. Pero Dios necesita que se anuncie el Evangelio de Cristo y que se levante gente que cree para que ese cambio en todas las cosas se dé. En pocas palabras, les contradije. No es la pilera, no fue las universidades prestigiosas,
no fue la pilera empresarial, industrial, es más bien, siendo ellos, fueron después de los mejores ingenieros. Eso se debe a que fueron educados en el Evangelio de Cristo. Así que si tú quieres cambiar las cosas, no hay otra forma. Con el Evangelio de Cristo, con el poder de Dios. Dile a la persona que tienes al lado, si tú quieres cambiar las cosas, no hay otra forma, es a través del Evangelio. Si tú quieres cambiar las cosas, no hay otra forma, es a través del Evangelio. No hay otra forma. Es a través del Evangelio. Dile ahí, es a través del Evangelio de Cristo. Amén. Y el Evangelio de fe el Evangelio tiene un mover grande. Porque en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio eterno, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa palabra justicia de Dios encierra muchos conceptos. Vamos a hablar de uno de ellos. Porque justicia de Dios opera en los judíos, Deuteronomio 28 y 29. Justicia de Dios operó en David, ¿verdad? Era el escogido, era el predestinado, y aunque lo trataron de matar, Dios lo sostuvo, ¿cierto? Justicia de Dios operó en Jeremías, usted sabe. Prevaleció todo el mundo en contra de Jeremías. ¿Fue así o no fue así? ¿Cómo vas a anunciar juicio? Le decían a Jeremías. ¿Cómo vas a anunciar juicio? ¿Cómo vas a anunciar que viene Babilonia? Si aquí estamos viviendo chévere, sabroso. Y el Jeremías solito decía, vienen los del norte, porque ustedes se degeneraron, pueblo, porque ustedes se apartaron de los mandamientos, porque ustedes se apartaron de la ley. Y decían muchos, maten a ese Jeremías, métanlo allá en una cárcel, métanlo allá en un hueco. Y prevaleció Jeremías. ¿Por qué? Por la justicia. Dura cosa es cuando, entre comillas, siervo o sierva se pone a pelear contra la justicia. Por eso la Biblia nos obliga a ser justos. Eso es conocer la justicia de Dios, caminar en ella, para que Dios nos respalde. Aquí vamos a hablar de una justicia de Dios que manifiesta para salvación, para respuesta a Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, pero ya no por ley, por fe y con un propósito. Para mí me cuesta, igual que a los siervos que ir adelante, porque le digo, Señor, Dios mío, yo trasnocho, yo madrugo, yo oro, yo ayuno, yo he caminado las calles de este pueblo, hay que volverlo a hacer, salimos con el aceite, ungimos los postes, reclamamos esta ciudad para Cristo, Señor, hacemos ayunos sacrificiales, muchas veces tú me has visto cómo se me afecta la salud, pero así que 21 días, que 40 días, que ayunos, yo me meto, Señor, siento tu presencia, siento el poder del Espíritu Santo y trato de meter el pueblo, pero aún así, Señor, como que hubo gente, como que hay gente que no reacciona. ¿Qué más hago, Dios? ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Porque hay gente que no entiende que lo que Dios nos da es por fe y para. O sea que todo lo que Dios que diera, usted tiene que conducirlo para él. Todo. Hasta si usted recibiera ahorita una bicicleta nueva, recíbala, dice mi hermana Nelly. Usted dice, esta me la dio Dios para que vaya más seguido a la iglesia. Y no decir, me la dio Dios para apartarme. Eso es conducirlo por fe y para fe. Y en una sociedad cada vez más incrédula, sí que se necesita que se revele la fe, que se revele el Evangelio. Porque usted y yo ya sabemos que la única forma de ver el poder de Dios para nosotros es a través de ¿qué? Del Evangelio. No hay más. No hay más. Si usted quiere ver el poder de su casa, de su economía allá, es a través del Evangelio.
En estos tiempos mucha gente se contaminó y creía todavía que con reuniones y agastajos y festejos. No, hermano, usted y yo tenemos una medida. Queremos ver el poder de Dios. ¿Está a través de qué? Del Evangelio. Todo lo que encierra el Evangelio. El Evangelio encierra orar, invocar al Dios eterno. El Evangelio encierra levantar el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. El Evangelio encierra anunciar los tiempos del Evangelio, las oportunidades del Evangelio, las condiciones del Evangelio. Alguien me preguntó una vez, ¿y cuáles condiciones? Decía, ¿acaso Jesús no dijo que dejar el padre, negocio, tierra, por causa de él? ¿Acaso el Evangelio no estableció condiciones? Si tú no tienes el corazón limpio, no me verás. Sin santidad nadie verá a Dios. Claro que pues está en ambas, en la ley y en el Evangelio. ¿Acaso no hay condiciones del Evangelio donde dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? No dice, aprended de mí que soy arrogante, orgulloso, soberbio. No. Y aprended de mí, soy manso y humilde. ¿Acaso el Evangelio no nos dice, todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo que lo recibiréis? ¿No te he dicho que si creyeres que verás que la gloria de Dios? ¿Y eso dónde está anunciado? En el Evangelio de Cristo. ¿Acaso el Evangelio no nos enseñó quién es el diablo? Tremendo, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó el Evangelio? El diablo no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y usted aprendió y dijo, ya sé quién es el que quiere venir a hurtar, a matar y a destruir. Pero el mismo Evangelio nos enseña que por la sangre de Cristo fue derrotado el diablo y esos demonios. Amén. ¿Acaso no dijo el Evangelio, no nos enseña, en mi nombre echarán fuera a los demonios? Como diciendo, habrá demonios, pero tú en mi nombre, el nombre que nos entregó el Señor Jesucristo, los echarán fuera. Pero esto hagámonos una pregunta. ¿A dónde iríamos fuera del Evangelio? ¿O con quién iríamos fuera del Evangelio? Por favor, compare. Yo insisto en ese punto. Yo no me pongo que usted salga a pasear, porque lo anhelo también. Entonces sería una injusticia decirle a usted, no salga a pasear cuando yo algo, pero en el tiempo de Dios y a la forma de Dios. ¿Usted no ha notado que cada vez más se vuelve como una obsesión para la gente en las redes? Mande y mande y mande fotografías para contarnos que están paseando. Y yo digo, qué tremendo fuera que esa misma gente que nos manda y nos manda y nos manda fotos diciéndonos que están paseando, siendo cristianos, nos mandaran a veces diciendo, estoy orando, estoy ayunando, estoy en un encierro para que el Evangelio alcance a este pueblo, para que se levante el poder de Dios, para que se levante arrepentimiento y conversión en estas veredas, en estas calles, en esta casa. ¿Eso sucede? No sucede. ¿Por qué no sucede? Porque quiere el Evangelio para justicia propia, no para la justicia. Nosotros el Evangelio es para la justicia, lo que Él estableció y le dará a cada persona. Y mire algo que da el Evangelio, tremendo. Sí que lo vamos a ver. Dios se revela por fe y para fe. Dios se revela. La revelación no es para todo el mundo. Yo bendigo a mi pastora Carmen Montalvo Álvarez, porque sé que hay pastores, compañeros de batalla, y nunca la olvido. Ya ha sido mi pastora. Y algo que enseñaba que debía tener un siervo y una sierva de Dios es la revelación. Revelación de quién es Dios. Revelación de la palabra de Dios. Revelación del momento, si hay un momento, si hay una liberación, qué es lo que hay que hacer.
¿A qué demonio es el que hay que atar, encadenar, echar fuera? Revelación de que si los muros están cerrados, ¿por qué es? ¿Por qué Dios está permitiendo los muros cerrados? ¿Qué es lo que no se ha solucionado? Que Dios no ha querido derribar esos muros. Revelación de quiénes somos nosotros mismos. A mí me fascinaba cuando ella predicaba eso. Revelación de que nosotros mismos entendamos si estamos caminando bien o no, para no engañarnos a nosotros mismos. Usted se acuerda, pastor, esa frase insigne en ella: no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a engañar? Y una frase tremenda que me gustaba mucho decía: el peor enemigo del hombre es el mismo hombre. Por los años, ¿cómo ha cogido el Señor? ¿Sabe que el Evangelio nos revela? Dice: no estás bien, o te falta mejorar esto, o mira esto, mira, ven. Y es que aquí hay una parte maravillosa. Esta es una tabla de medidas de mía, no poder. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, yo creo algo. Estos tiempos son muy peligrosos porque la gente compara. Compara al que tiene el carro el último modelo siendo pecador. Compara el que tiene la finca al frente tan hermosa, la sola portada. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a fincas donde la sola portada de una finca, la puerta, puede valer 40, 50 millones la sola puerta. Entonces usted dice: uy, de ahí para adentro, ¿cuánto valdrá esa finca? Y usted dice: fácil, si la sola puerta vale 50, 70 millones adentro, puede valer 500 millones de pesos. Más la tierra otros 1000, uy, qué tremendo. Y entonces hay gente que le afecta a él, ya no quiere vivir. Hay gente que ve las fotos que yo le dije, no la de los hermanos, sino de muchos lados, y entonces les mandan unos pescadazos así y unas copas llenas de cócteles y uno tal y tal, y así, que hacen así para decir: mire, yo estoy en un hotel 5 estrellas mientras usted está pagando el precio allá, orando y ayudando. Entonces la gente muchas veces ya no quiere vivir. Yo tengo que decir tal: Dios pide vivir por fe aquí en la tierra para que se manifieste su poder y su gloria. Porque no es lo mismo que usted tenga 5 millones de pesos y diga ahí: a mí no me hace falta nada, a no tener sino 50,000 y creer y decir: Señor, tú me bendecirás, tú me ayudarás, y aparezca el mercado, y aparezca la respuesta, y aparezcan las oportunidades, de tal forma que usted tenga que decir: es el Señor al que a mí me bendice, es el Señor al que a mí me abre la puerta, es el Señor el que me da el sustento, ese es el Señor el que me ayuda. ¿Y sabe qué más hace el Señor? Te permite vivir por fe aquí en la tierra, porque nadie puede entrar al cielo si no ha vivido por fe aquí. Nadie. Nosotros, ¿cómo vamos a entrar a una eternidad? Si en la tierra no se cree que hay un Dios que sustenta, que ayuda y favorece, menos se va a creer que hay un Dios que da la vida. Pero todo eso comienza con el poder del Evangelio. El diablo busca como un león rugiente alrededor, buscando al débil, a la que se debilitó. El que se aleja del Evangelio termina ¿qué? Debilitándose, porque no tiene el poder de Dios. ¿Se acuerda que hablamos que el poder de Dios viene a raíz de qué? Del Evangelio. Tu oración, ¿cómo es? No me responde, ¿débil o poder? A mí alguien me dijo: ¿y eso cómo se puede medir? Dije: por la respuesta. Una oración poderosa mueve el reino de Dios. Una oración débil no pasa del débil. ¿Tu fe cómo es? No me lo responda, ¿débil o poderosa? Porque si es una fe débil, con la primera adversidad
¡pum!, para el piso. No quiero saber nada más de Dios, no quiero saber nada más de la iglesia, no quiero saber nada más de pastores. Pero si es una fe poderosa, voy a pelear la buena batalla de la fe y la voy a ganar. Y Dios está conmigo. Su estudio bíblico personal, porque aquí va a estar el Instituto Bíblico y por lo que siento en mi espíritu va a venir mucha gente, bendito sea el Señor, porque muchos han hecho manifiesto y les he dicho, no, no, es que no es un título, hermano. Gloria a Dios, se da un cartón. Es que no es un título, es tener conocimiento de la palabra de Dios. Es profundizar cada vez más. ¿Usted se imagina su cabeza llena del conocimiento de la palabra de Dios, lo que le ayuda con sus pensamientos? ¿Usted se imagina su corazón lleno de la palabra de Dios, con todo lo que usted le mete a su corazón o llega a su corazón? Porque el corazón tiene muchas cosas, pero a usted le llega claritico la palabra, lo que la palabra de Dios le ayuda en su corazón. Y usted sabe lo que es poder sostener un diálogo con una persona que está confundida y usted ya tenga elementos de cómo hablarles de la palabra de Dios. Es eso. Es eso. Entonces, ¿cómo está el área de tu oración, de su conocimiento, de tu amor? Hablemos del amor, pero el amor de Dios. Hablemos del amor de Dios, porque del amor también habla mucha gente. Del amor aman los perversos, ¿cierto? Del amor hablan los torcidos. Estamos hablando del amor carnal. Usted sabe que muchos amantes se justificaron a sí mismos fue por amor. Hicieron cosas terribles. ¿Y por qué? Por amor. Esa es una forma de definir el amor. Nosotros estamos hablando del amor de Dios. El amor de Dios da para que haya salvación. El amor de Dios no pide nada a cambio. Usted conoce la palabra, ese lo soporta, ese lo sufre. Una persona que ama verdaderamente con el amor de Dios sufre, soporta, resiste, sigue caminando. Usted lo ha oído otras veces. ¿Cuál es el motor que le hace seguir en el Evangelio? El amor de Dios. Y si ese amor se va apagando, el mover se va deteniendo. No nos podemos detener. Él espera una eternidad, a mí también. Mientras tanto, movámonos aquí lo que más podamos. Entonces, usted como que, bueno, vimos como 4 elementos: la fe, la oración, el conocimiento, el amor. Y si alguien es sincero, es sensato, dice, pues yo estoy como frenado en eso, ¿no? Estoy como detenido en eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la parte más importante? Pues se necesita el poder. Pero para que haya ese poder solo hay una fuente. ¿Cuál? El Evangelio. Porque nos enseña a orar, y entre otras cosas nos enseña la bendición que tenemos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Vaya por favor a Efesios. Capítulo número 3. Aleluya. Efesios capítulo 3. Versículo número 14 de nuevo. Mire que es la temática de este año. ¿Recuerda? Por esta causa, versículo 14, 3, 14, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ante quién dobla su rodilla? No quiero sonar arrogante, pero yo no le doblo la rodilla a nadie. Solo el Padre y Dios y Padre de mi Señor Jesucristo.
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que nuestra familia tome nombre en Él, porque sabemos que en Él hay salvación y vida eterna. Y Él dice, para que os dé conforme a las riquezas de gloria. ¿El ser qué? Fortalecidos. ¿Con qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto no lo entrega sino el Evangelio. No lo entrega sino el Evangelio. Y el Evangelio fue el que nos enseñó que Dios Padre envió a su Santo Espíritu, porque Dios Hijo se lo pidió, para que no quedáramos huérfanos. Y nos añadió que Él nos iba a guiar, que nos iba a enseñar, que nos iba a hacer memoria de Cristo. Pero también nos enseñó que nos da dones y nos da poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Con esto yo voy a ir terminando porque el tiempo ha ido pasando. Pero una reflexión dice que es importante que tome nombre toda familia en los cielos y en la tierra, en Dios. Yo pregunto, ¿qué tanto nombre ha tomado? ¿Cantidad de nombre de Dios ha tomado su familia? Porque algunos dicen sí aman a Dios, otros no. Falta mucha familia de Dios. O algunos que decían que amaban a Dios hoy no están con Dios. Se necesita esto para que ellos vuelvan a tomar nombre, decir, soy alguien en Dios. Mi familia es importante en Dios. Pero para eso no podemos ser unos debilitados. Tenemos que ser unos fortalecidos. Pero no podemos ser fortalecidos de cualquier cosa o de cualquier forma. Tenemos que ser fortalecidos con el poder que da el Evangelio. Usted tiene luchas pendientes, yo también. Usted tiene cosas que solucionar, yo también. Pequeñas, sí. Grandes, también. Muy grandes, también. Imposibles, también. ¿Cómo piensa usted, pastor, solucionarla? Con el poder de Dios. Porque sé que el poder de Dios se manifiesta y abre caminos donde no los hay, y transforma lo que tiene que transformar, y libera lo que tiene que liberar, y ata lo que tiene que atar, y destruye lo que tenga que destruir, y levanta lo que tenga que levantar. Pero Él tiene que ver en ti que estoy fortalecido en mi hombre interior por su poder, para que haya una conexión. ¿Se acuerdan? Dios podría hacerlo solo, pero quiere hallar conexión con alguien aquí en la tierra. ¿Sí? Que sea usted, que sea yo, los que vivimos conectados con el Señor. Pero no un débil, un fortalecido con la presencia de Cristo. Dice el 17 de Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud. Las armas de ellos son carnales, las de nosotros no. Son en este amor de Cristo, son de esta fe en Cristo, es de que nos arraiguemos y nos metemos en ese amor. Usted, yo quiero que de la parte 19 final de Efesios 3 se lleve una tarea personal, o nos la llevemos, porque dice la parte final del 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oiga, eso se vive, no se vive. Esto se desea, no se desea. Eso no se conoce, no se conoce.
o se conoce y no se anhela. Y usted y yo sabemos que está en la Biblia porque se puede alcanzar. ¿Sí o no? O si no, jamás se hubiera publicado. Y dice, para que estéis llenos, que hay una llenura que podemos alcanzar de la plenitud de Dios, de todas las facetas de Dios, de todas las características de Dios, de todas las manifestaciones. En el mundo, el diablo usa el mundo para decirte, aléjate de Dios, aléjate del evangelio, aléjate de la santidad. Porque el evangelio también nos enseña santidad, nos enseña y nos exige. Pero el evangelio nos dice, sabe que hay una plenitud, está ahí lista para que tú te llenes. Yo me imagino lleno de esa plenitud de Dios. ¿Cómo serán esas oraciones poderosas? ¿Cómo será esa revelación poderosa? ¿Cómo será esa oración profética poderosa? ¿Cuántos han hecho aquí oraciones proféticas? Levanten, son muy poquitos. ¿Y cuántos han visto el resultado de esas oraciones proféticas? Y si yo le digo que Dios quiere que nos movamos mucho en la oración profética, yo de hecho me muevo en la oración profética, pero no soy solo yo, es para usted también. Porque allá donde le dicen a usted es que ese familiar borracho, sinvergüenza, mujeriego, allá está. Entonces entra la oración profética y nosotros oramos, poderoso eres tú, Señor, para llegar hasta allá donde está Él. Le trastornarás el camino de impiedad, lo tocarás, lo transformarás, Él se volverá a ti y un día publicaremos que ese hijo, esa hija, ese familiar se arrepintió, se convirtió y volvió a Cristo. Esto es una oración profética, donde el diablo te dice, te estás muriendo de sed, se te está acabando todo. Y usted dice, yo creo en el poder de la palabra de Dios. Y yo creo que aún en el desierto el Señor me hace aparecer estanques de bendición. Yo creo que aún en el desierto me envía la lluvia temprana y la lluvia tardía y la hoja no se secará. Y yo creo que Dios me abrirá respuesta y abrirá camino y derribará ese muro por mí. Y sí se aparecerá. Ellos confían en caballos, en carros, y nosotros confiamos en Jesucristo de Nazaret. Pero para eso se necesita estar fortalecido en el hombre interior. Y no hay otra forma de fortalecerse sino con el evangelio. Todo lo que quiera el evangelio. No solo desear al Espíritu Santo, porque el evangelio también nos manda otras cosas que no es solo desear al Espíritu Santo, obediencia, santidad, levantar el nombre de Dios, no avergonzarnos, no avergonzarnos del poder de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar para ser fortalecidos en el poder de Cristo. ¿Cuántos lo necesitan? Levántele usted la mano ahí al Señor, dígale, Señor, yo soy uno de los que necesito, o soy una de las que necesito ser fortalecida o ser fortalecido en mi hombre interior. Tengo muchas batallas que pelear, tengo muchas cosas que conquistar. Es con tu poder, Dios, es con el poder de Dios, es con el poder de Dios que se desbarata esta obra del diablo, de los demonios. Es con el poder de Dios que se quita todo este estancamiento, ese fracaso no me envuelve más, porque con el poder de Dios yo creo que no me envuelve más. Con el poder de Dios si hay fructificación, si hay crecimiento, si hay prosperidad. Señor, ayúdame, dígale, fortaléceme en mi espíritu, fortaléceme en mi alma, fortaléceme, Dios de la gloria, por amor de tu nombre, por amor de tu palabra. Necesito esas fuerzas nuevas en mi alma, necesito esas fuerzas nuevas en mi espíritu, las necesito para pelear la buena batalla, para ganarla, para confesar que para mí sí hay salvación, que para mi casa sí hay salvación, que para mi casa sí hay provisión,
que para mi casa sí hay sustento, porque es el Dios eterno, el Dios que ha estado desde siempre y para siempre, el que ayuda a su pueblo de Israel. Y bendecimos a Israel y creemos que sí se abren las ventanas de los cielos y el Señor derrama bendición hasta que sobre y abunde. Y sí creemos que el Señor abre las ventanas de los cielos y nos ayuda y nos fortalece y derriba las fortalezas, y que Dios está con nosotros y por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos. Padre, te ayudamos. Padre, te fortalecemos. Padre, bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso. Comience a orar profetizando que sí va a haber esa sanidad de ese páncreas, que sí va a haber esa sanidad de ese hígado, que sí va a haber esa sanidad en esa sangre. Comience a profetizar que sí se le abre puerta de trabajo, sí se le abre puerta de negocio. No importa que le digan que no hay, que está restringido. Comience a profetizar, a decir que sí va a poder usted pagar esas deudas. Todas, ser libre de esas deudas en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Comience a profetizar, a decir que esa familia sí se restaura, toda esa familia sí se restaura. Esa hija vuelve a Cristo. Dios le desbarata las ataduras del diablo y de los demonios. Comience a profetizar. Comience a profetizar que esos recursos sí llegan, que esas respuestas sí llegan, porque es en el Evangelio de Cristo, es con el poder del Evangelio que lo podemos decir. Y el Señor nos dio esa autoridad para hablar en su nombre. El Señor nos dio esa autorización para decir en su nombre, para declarar en su nombre y para pedirle al Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos bendiga, que nos ayude, que nos fortalezca. Hay ángeles del cielo listos para venir a ayudarnos. Sí los hay, porque dice que son espíritus ministradores, son espíritus ayudadores que traen el favor para los herederos de la salvación, y lo creemos en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y hoy bendecimos también a los que nos están viendo online. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición del Padre eterno, la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret, la bendición del Espíritu Santo, la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, iglesia adquirida por el Señor Jesucristo a precio de sangre, que Dios les bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús.